Existe una filosofía japonesa que los samuráis utilizaban antes de entrar en combate. Y la ausencia de esta filosofía aplicada a tu vida podría ser exactamente lo que te está impidiendo actuar sobre aquello que más deseas alcanzar. Hoy vivimos en la era de la información, la época donde tienes acceso a todo. Cursos, mentorías, estrategias, datos, análisis. Con todo el conocimiento disponible hoy en día, cualquiera podría iniciar un negocio, estudiar y aprender sobre cualquier tema. Cualquiera podría generar mucho dinero, por ejemplo, pero sabemos que esta no es la realidad en la que vivimos. Incluso con tanto conocimiento disponible, muchas personas aún enfrentan dificultades en la vida que teóricamente podrían resolverse fácilmente. Lo cual me hace reflexionar sobre la siguiente pregunta. El problema hoy no es la falta de información, es la falta de acción. Tenemos acceso a tanta información que quedamos paralizados. No sabemos qué camino seguir, a quién escuchar, y esto nos hace dudar. Estás pensando en iniciar un negocio, pero pasas meses investigando. Pensando en cambiar de carrera, pero inviertes años planeándolo. Podrías estar pensando en llevar a la vida un proyecto personal, pero analizas tantos detalles que terminas perdiendo el interés en la idea. Y entonces te preguntas, ¿por qué no puedo simplemente hacer lo que quiero? La respuesta es simple. Piensas demasiado las cosas. Y no. Pensar demasiado no significa que seas perezoso, desmotivado, o que no tengas suficiente ambición. El exceso de pensamiento puede tener raíces más profundas. Algunas citas en Internet dicen que los humanos modernos tomamos un promedio de 35.000 decisiones por día. Sin embargo, estudios más confiables sugieren que tomamos un promedio de 400 a 1.000 decisiones diarias. Aquí estamos hablando de decisiones conscientes o aquellas que involucran algún esfuerzo mental aunque sea pequeño. Y cada decisión requiere energía mental, análisis, comparación, predicción de resultados. Ahora multiplica eso por tus miedos, por tus inseguridades, por tus expectativas. El resultado, parálisis por análisis. Te ocupas tanto pensando en cómo hacerlo, que nunca realmente lo haces. Los japoneses han conocido los síntomas del exceso de pensamiento durante siglos. Tanto es así, que desarrollaron un concepto, una especie de estado mental, que te libera del exceso de pensamiento. Tienen un nombre para ese estado, Kunoseki, el mundo del vacío. Pero no te dejes engañar por el nombre. No se trata de vaciar la mente de manera mística o abstracta. Se trata de algo mucho más práctico y revolucionario. Actuar sin la interferencia del pensamiento excesivo. Miyamoto Musashi, el gran samurái japonés. Si has estado siguiendo este canal por un tiempo, ya sabes exactamente quién es. Escribió lo siguiente en su último libro, El libro de los 5 anillos. En el vacío, hay bien pero no mal. La sabiduría existe. El principio existe. El camino existe. Y la mente está vacía. No estaba hablando de meditación zen. Estaba hablando de supervivencia. Porque en un duelo de espadas, si te detienes a pensar, mueres. No hay déjame analizar su movimiento. No hay voy a calcular el ángulo ideal. Simplemente actúas, a menudo por instinto, o mueres intentando pensar. Y aquí está la verdad brutal. Tu vida no es tan diferente de un duelo de espadas. No en el sentido literal, por supuesto, pero cada vez que una oportunidad se presenta, tienes 2 caminos. Actuar o pensar hasta que la oportunidad desaparezca. Y la mayoría de las personas eligen el segundo, no porque quieran, sino porque fueron entrenadas para hacerlo. La escuela te enseñó a analizar. El mercado te enseñó a comparar. La sociedad te enseñó a temer cometer errores. Y ahora estás atrapado en un ciclo interminable de exceso de pensamiento, pensando, analizando, planeando, pero nunca actuando, hasta que todo lo que queda es arrepentimiento. ¿Y si lo hubiera intentado? Esta es la frase más triste del lenguaje humano. Pero hay una salida. Y no implica pensar más. Implica pensar menos. Implica entender el concepto de Kunoseki. Un mundo donde actúas sin preconcepciones. Donde fluyes sin resistencia.
donde vives sin la prisión del pensamiento excesivo. ¿Parece imposible? Tal vez. Pero funciona. Y voy a mostrarte exactamente cómo en este video. Pero antes de continuar, te invito a comentar abajo. ¿Cuál es esa cosa que quieres hacer pero te quedas atascado solo pensando en ella? ¿Iniciar un negocio, un cambio de carrera, un proyecto personal? Responde abajo. Ahora, déjame contarte una historia que podría cambiar la forma en que ves el exceso de pensamiento. Capítulo 1. La mujer que nunca comenzó. La historia que estoy a punto de contarte puede aplicarse a cualquier situación, ya sea negocios, estudios o relaciones. Verás. ¿Conoces a esa persona que todos saben que va a tener éxito en la vida? La que tiene talento natural, que resuelve problemas que nadie más puede, que cuando habla, todos escuchan. Pero por alguna razón, nunca se mueve. Este era el caso de Emily Carter. Emily tenía 28 años. Tenía un título en administración de empresas. Trabajaba como analista en una empresa de tamaño mediano. Pero todos los que trabajaban con ella sabían que Emily no estaba hecha para ser analista. Estaba hecha para liderar. Cada vez que había un problema en el equipo, era Emily quien lo resolvía. Cada vez que un proyecto se estancaba, era Emily quien lo desbloqueaba. Cada vez que un cliente estaba insatisfecho, era Emily quien revertía la situación. Tenía algo que no se puede enseñar en la universidad, visión de negocios, y todos lo veían, excepto ella. Porque Emily sufría del problema que estamos discutiendo en este video, pensaba demasiado las cosas, y no sobre los problemas de otras personas, sobre los suyos propios. Cada vez que surgía una oportunidad, Emily entraba en modo de análisis. Un colega una vez le sugirió que iniciara una firma de consultoría. Pasó 3 meses investigando modelo de negocio, precios, posicionamiento, competencia, margen de ganancia, riesgo fiscal. Cuando finalmente decidió que estaba lista, la oportunidad había pasado. El mercado había cambiado y el miedo había crecido. Una vez más, una amiga la invitó a convertirse en socia de una startup. Pasó 2 meses considerándolo. Y mientras analizaba la situación, su amiga encontró otro socio, y la startup despegó sin ella. Emily no era indecisa. Era prisionera de su propia mente. ¿Tenía miedo? Sí. Pero no era el miedo lo que la detenía. Era un intento de eliminar el miedo a través del pensamiento. Y cuanto más pensaba en ello, más razones encontraba para no actuar. ¿Y si sale mal? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si pierdo todo? Estas preguntas no tienen respuesta porque son preguntas sobre el futuro, y el futuro aún no existe. Pero Emily creía que si pensaba lo suficiente, podría controlar el futuro. Alerta de spoiler. No puedes. Nadie puede. Y eso era exactamente lo que Kunoseki vino a enseñarle. Capítulo 2. El encuentro con Ko. Ko tenía 56 años, japonesa, nacida en Kioto. Se mudó a Estados Unidos a los 30 años. Tenía una pequeña empresa de diseño de interiores, nada enorme, pero era un negocio sólido y rentable. También era muy respetado. Ko conoció a Emily en una feria de negocios. Emily estaba allí representando a la empresa donde trabajaba. Ko estaba exhibiendo su trabajo. Pero lo que llamó la atención de Ko no fue el portafolio de Emily. Fue la forma en que hablaba. Emily estaba presentando un proyecto a un cliente, y Ko, que pasaba por allí, se detuvo a escuchar. La forma en que Emily articulaba ideas, cómo transformaba problemas complejos en soluciones simples, cómo leía las necesidades del cliente antes de que siquiera hablaran. Ko vio algo que Emily no veía. Potencial desperdiciado. Después de la presentación, Ko se acercó. «Eres muy buena en lo que haces», dijo Ko con un acento suave pero firme. Emily sonrió, avergonzada. «Gracias. Hago lo que puedo». «No. Haces más de lo que puedes. Pero lo haces para otros, no para ti misma». Emily se quedó sin palabras. Ko continuó. «Tengo una propuesta. Estoy expandiendo mi empresa. Necesito a alguien que entienda estrategia,
personas y negocios. Alguien como tú. ¿Estarías dispuesta a participar en una reunión de negocios conmigo y aprender más sobre mi empresa? ¿Quién sabe? ¿Tal vez podamos convertirnos en socias? Emily sintió su corazón acelerarse. Era exactamente lo que siempre había querido, una oportunidad real con alguien experimentado en un mercado que admiraba. Pero en lugar de decir que sí, dijo, ¿puedo pensarlo? Ko sonrió, no con felicidad, sino con reconocimiento. Claro, avísame cuando decidas. Y Emily se fue de allí con la cabeza explotando. Capítulo 3. La prisión de la mente. Emily pasó las siguientes 3 semanas pensando. No dormía bien. Estaba haciendo hojas de cálculo, analizando escenarios, leyendo sobre sociedades, investigando diseño de interiores. ¿Y si no sé lo suficiente sobre diseño? ¿Y si Ko es difícil de trabajar? ¿Y si la empresa no crece? ¿Y si pierdo mi estabilidad? Cada pregunta generaba 10 más, y cada respuesta generaba 100 dudas. Quería todas las garantías antes de decir que sí. Pero la vida no ofrece garantías. Después de 3 semanas, Ko llamó. Emily, ¿has decidido? Emily tartamudeó. Aún estoy analizando algunas cosas. Necesito asegurarme de que Ko interrumpió suavemente pero directamente. Tomemos un café mañana. Necesito decirte algo. Emily aceptó con un nudo en el estómago. Pero esa conversación cambió todo. Se encontraron en una pequeña cafetería tranquila. Ko ordenó té verde. Emily, café, muy fuerte. Emily. Ko comenzó mirándola a los ojos. ¿Por qué no has aceptado todavía? Emily respiró profundo. Tengo miedo de no estar lista. De que no sé lo suficiente. De que voy a fallar. Ko asintió. ¿Y cuándo crees que estarás lista? Emily permaneció en silencio. Nunca, dijo Ko. Porque no estás esperando estar lista, estás esperando estar segura, y la certeza no existe. Emily sintió un nudo en la garganta. Ko continuó. En Japón, hay un concepto que mi abuelo me enseñó cuando era joven. Practicaba kendo, el arte de la espada, y siempre decía kunoseki, el mundo del vacío. Emily frunció el ceño. ¿Un mundo del vacío? Sí, pero no está vacío de propósito. Está vacío de interferencia, vacío de pensamiento excesivo, vacío de miedo paralizante. Ko hizo una pausa. Tomó un sorbo de su té. Cuando peleas con una espada, si te detienes a pensar en tu próximo movimiento, mueres. No hay tiempo para el análisis. No hay espacio para la duda. Simplemente actúas. Tu cuerpo sabe qué hacer. Tu mente solo necesita quitarse del camino. Emily escuchaba fascinada. ¿Sabes por qué te invité a ser mi socia?, preguntó Ko. No. Porque vi en ti lo que tú no ves. Competencia, talento, visión. Pero también vi algo más. Estás atascada. No por falta de habilidad, sino por pensar demasiado. Emily sintió lágrimas brotando en sus ojos. Porque era verdad. Yo solía ser como tú, dijo Ko suavemente. Cuando vine a Estados Unidos, tenía miedo. Miedo de fallar, miedo de no pertenecer, miedo de perderlo todo. Y casi no inicio mi empresa por eso. Casi me quedé atascada pensando en ello. ¿Qué cambió?, preguntó Emily. Recordé kunoseki. Recordé que pensar no elimina el miedo. Actuar sí. Nunca tendrás certeza. Pero puedes tener coraje. Y el coraje no es la ausencia de miedo. Es la acción a pesar de él. Ko tomó la mano de Emily. No necesitas saberlo todo. Solo necesitas comenzar. El camino se hace caminando, no pensando en caminar. Emily se frotó los ojos, y por primera vez en semanas, sintió algo diferente. Emily sintió una sensación de claridad. Acepto, dijo. Quiero ser tu socia. Ko sonrió. Excelente. Comenzamos el lunes. Capítulo 4. El despertar del flujo.
Emily no durmió esa noche. Pero no era ansiedad. Era emoción. Comenzó a investigar sobre Kunoseki, y cuanto más leía, más entendía. No se trataba de no pensar. Se trataba de no dejar que el pensamiento te paralice. Se trataba de actuar con presencia total, pero sin apego al resultado. Se trataba de confiar en el proceso, no en el control. Encontró textos sobre Miyamoto Musashi, sobre el libro de los 5 anillos, sobre el concepto de Mushin, la mente sin mente. Y todo comenzó a tener sentido. Cada vez que había luchado en la vida, no era por falta de información. Era por exceso de análisis. No necesitaba más datos. Necesitaba menos interferencia mental. El lunes, Emily comenzó a trabajar con Ko. Y en los primeros días, notó algo. Ko no planificaba excesivamente. Cuando un cliente hacía un pedido, Ko no pasaba semanas dibujando. Ella bocetaba, mostraba, ajustaba y entregaba. No tiene que ser perfecto en el primer intento. Ko dijo, solo necesita ser plausible. Podemos ajustar el resto en el camino. Emily, que siempre esperaba que todo fuera perfecto antes de mostrarlo, estaba sorprendida. Pero funcionaba. A los clientes les encantaba la agilidad, la transparencia, la evolución colaborativa. Y Emily comenzó a internalizarlo. Dejó de esperar el plan perfecto. Y comenzó a actuar con el plan que era posible. Dejó de tener miedo de cometer errores y comenzó a ver los errores como retroalimentación. Dejó de pensar en todas las variables y comenzó a fluir con las que importaban. Y algo mágico sucedió. La empresa creció. No porque Emily se volvió más inteligente, sino porque se volvió más libre. Libre de la prisión del exceso de pensamiento. Libre de la necesidad de controlar todo. Libre para simplemente hacer. Y en 6 meses, la asociación entre Emily y Ko estaba floreciendo. No solo eran socias de negocios, eran amigas. Y Emily estaba experimentando algo que nunca imaginó. Propósito con ligereza. Capítulo 5. La invitación. Un año después, Ko llamó a Emily para hablar. Voy a visitar a mi familia en Japón, en Kioto, y quiero que vengas conmigo. Los ojos de Emily se abrieron. ¿En serio? Sí. Quiero presentarte a la comunidad allí. Personas que viven el Kunoseki todos los días, artesanos, maestros, personas simples pero profundas. Emily sintió un escalofrío. Me diste una nueva vida, dijo Ko. Ahora quiero darte una nueva perspectiva. Viajaron 2 semanas después, y lo que Emily experimentó en Japón la cambió. Conoció a un maestro ceramista que no medía. No planificaba. Simplemente moldeaba y cada pieza era única. Si pienso demasiado, la arcilla lo siente y no fluye, dijo. Conoció a un chef de sushi que no seguía recetas estrictas. Sentía el pescado, sentía el arroz y creaba. La comida no es ciencia. Es arte. Y el arte no se piensa. Se siente. Conoció a un practicante de kendo que a los 70 años aún entrenaba todos los días. No peleo contra el oponente. Fluyo con él. Cuando ataca, ya me he movido. No porque lo pensé, sino porque mi cuerpo lo sabía. Y finalmente, Emily entendió completamente el Kunoseki. No se trataba de ser imprudente. No se trataba de no estar preparado. No se trataba de ignorancia. Se trataba de actuar desde la esencia, no desde el miedo. Se trataba de confiar en lo que ya sabes en lugar de buscar interminablemente lo que no sabes. Se trataba de vivir en el momento, sin la ilusión de que puedes controlar el futuro. Cuando Emily regresó a Estados Unidos, ya no era la misma. No había eliminado el miedo, pero había aprendido a no dejar que la controlara. No tenía todas las respuestas, pero había aprendido que no las necesitaba. No controlaba el futuro, pero había aprendido a construirlo un paso a la vez. Capítulo 6. La ciencia detrás del vacío. Pero déjame mostrarte que esto no es solo filosofía oriental abstracta. La ciencia moderna prueba cada pieza del concepto de Kunoseki. Algunos investigadores realizaron un estudio donde analizaron los cerebros de personas durante períodos de máximo rendimiento.
atletas, artistas, emprendedores, cirujanos, y descubrieron algo fascinante. Durante el máximo rendimiento, la corteza prefrontal estaba menos activa. Esta es la parte del cerebro responsable del pensamiento consciente, la planificación y el análisis. En otras palabras, cuando rindes al máximo, piensas menos. Otro estudio midió el tiempo de reacción de atletas de élite. Y descubrieron que cuando intentaban controlar conscientemente sus movimientos, su rendimiento caía. ¿Por qué? Porque el sistema motor automático del cerebro es infinitamente más rápido que el pensamiento consciente. Procesas aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo, pero solo 40 llegan a tu conciencia. El resto se procesa automáticamente. Y cuando intentas traer todo a la conciencia, sobrecargas el sistema. Es como intentar conducir mientras piensas en cada movimiento. Ahora voy a girar el volante 15 grados. Ahora voy a presionar el pedal con 20% de fuerza. Chocas el auto. Porque conducir no es algo que piensas, es algo que sientes. Algunas personas llamarán a este fenómeno eficiencia neural o el estado de flujo. Y la vida es lo mismo. Kunoseki. No es misticismo, es neurociencia aplicada. Se trata de entender que tu cuerpo, tu intuición, tu experiencia acumulada, saben mucho más que lo que tu mente consciente puede procesar. Y cuando dejas de interferir, rindes al máximo. Los samuráis lo sabían hace 400 años. Hoy lo llamamos el estado de flujo. Pero es el mismo concepto y la misma verdad. Capítulo 7. ¿Cómo vivir el Kunoseki? Ahora debes estar pensando, está bien, entiendo, pero ¿cómo aplico esto en la práctica? Aquí está el secreto. No intentas aplicarlo. Remueves lo que está obstaculizando. Primero, deja de buscar certeza. Busca claridad. La certeza es sobre el futuro. La claridad es sobre el presente. Nunca puedes estar seguro de si un emprendimiento de negocios tendrá éxito, pero puedes tener claridad sobre por qué quieres hacerlo. Y la claridad es suficiente para comenzar. Segundo, entrena hasta que no necesites pensar más. Si quieres ser bueno en algo, practica hasta que el movimiento se vuelva instinto. Emily no se volvió buena en negocios leyendo sobre negocios. Se volvió buena haciendo negocios repetidamente hasta que el cuerpo aprende. Tercero, actúa un poco, pero actúa rápido. No necesitas tener el plan perfecto, necesitas tener el próximo paso claro y dar ese paso hoy. No mañana. No cuando esté listo. Hoy. Cuarto punto. Acepta el error como parte del proceso. El agua nunca falla. Simplemente fluye alrededor del obstáculo. ¿Cometiste un error? Fluye hacia el próximo movimiento. ¿Fallaste? Avanza a tu próximo intento. Kunoseki. No se trata de perfección. Se trata de movimiento continuo. Y quinto, confía en el proceso, no en el resultado. No controlas si funcionará, pero sí controlas si lo intentas. Y cuando vives en el proceso, el resultado viene como una consecuencia natural, no como una meta, como un subproducto de estar presente. Capítulo 8. La paradoja final. Aquí está la verdad más profunda de todas. Nunca alcanzarás Kunoseki porque ya estás en él. Piénsalo. Cuando eras niño, no pensabas en jugar. Simplemente jugabas. Cuando estabas completamente inmerso en algo que amabas, no pensabas en hacerlo. Simplemente lo hacías. Cuando experimentaste tu mejor momento de flujo, no estabas intentando entrar en el flujo. Simplemente estabas en el flujo. Kunoseki. No es algo que aprendes, es algo que recuerdas. Se trata de desaprender el exceso de pensamiento. Aquí, se trata de reaprender a vivir sin la ilusión del control total. Se trata de regresar al estado natural antes de todo el miedo, todas las expectativas, todas las voces diciéndote que necesitas estar seguro antes de actuar. Emily entendió eso hoy y ella y Co
Tienen un negocio en crecimiento. Pero más importante, ella tiene paz. Paz con no saber. Paz con el proceso. Paz con el error. Y esta paz no la hace menos productiva. La hace más libre. Y la libertad, ese es el verdadero éxito. Porque títulos puedes perder, dinero puedes perder, estatus puedes perder. Pero la libertad, una vez que la encuentras, la libertad nunca te abandona. Miyamoto Musashi, al final del libro de los 5 anillos escribió: cuando entiendas el camino, verás el camino en todas las cosas. No estaba hablando de espadas, estaba hablando de la vida. Porque Kunoseki no es una técnica, es una forma de ser. Se trata de despertar sin la ansiedad de lo que necesita hacerse y simplemente hacerlo. Se trata de tomar decisiones sin el peso paralizante de la duda y simplemente elegir. Se trata de vivir sin la ilusión de que necesitas tenerlo todo resuelto antes de comenzar y simplemente comenzar. Y quizás la vida siempre quiso que vivieras así, fluyendo, presente, libre. Pero estabas demasiado ocupado pensando en ella para darte cuenta de que ya estabas en ella. Así que aquí está la invitación final. Deja de pensar en exceso. Comienza a fluir y descubre que Kunoseki no está en algún lugar lejano. Está aquí ahora. En este preciso momento, solo necesitas dejar de buscar y comenzar a ser. Si este video te tocó de alguna manera, te invito a suscribirte al canal. Hay mucho más contenido como este por venir. Deja un me gusta y comenta. ¿Cuál es esa cosa que quieres hacer pero te paralizas solo pensando en ella? Muchas gracias por tu atención y recuerda estar presente. Camina con honor. Sigue el camino. Nos vemos en el próximo video.